Hola, ¿sabes cómo se hace un manga o un cómic? Aunque parezca un poco obvio, hacer uno es un proceso que la mayoría desconoce, pero que yo intentaré explicar de manera muy simplificada en este video. Así que toma lápiz y papel y comencemos. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Lo primero es tener una idea. Esto puede surgir de muchos lados y es parte de la inspiración que nos llega, ya sea eh, una palabra, como en este caso, que es Navidad, una pregunta, la respuesta que buscamos a una pregunta, una versión de las cosas que queremos contar o algo que nos inquieta y queremos mostrar. Cualquier idea puede desarrollarse ya sea en un cómic o en un manga. Lo segundo es desarrollar esa idea, que es donde comienza el proceso de escritura. Muchos profesionales tienen o forman parte de un equipo de escritores donde desarrollan una o varias ideas hasta que tienen una premisa de historia. Esta es la que usan para contar de qué se trata la historia y pues también para hacer esas presentaciones donde buscan apoyo de las editoriales o a lo mejor algún subsidio o incluso para algún concurso, convocatoria o beca. Si tú eres el único o la única que estás haciendo tu propia historia, solo debes responder a la pregunta de qué trata tu cómic. Esto debe ser una respuesta corta, pero que condense precisamente de qué trata tu historia. Por ejemplo, si alguien más llega y te pregunta, estás escribiendo un cómic o estás haciendo un manga, ¿de qué trata? Tú deberías ser capaz de responder a esa pregunta. Después de esto, sigue la escritura o desarrollo del guión, es decir, ya ponerse como tal a escribir la historia. No solamente es pensar de qué trata, sino ya una vez que se sabe, es como partirla en varias partes, pensando qué va a pasar al inicio, qué va a pasar en medio, al final y demás. También se desarrollan los personajes que formarán parte de la historia. Para esto es fundamental usar bien las fichas de personajes. En este caso, pues, si tú estás haciéndolo en individual, pues yo te recomiendo que mientras estás definiendo qué ocurre en tu historia o cómo va a ocurrir en tu historia, por ejemplo, que tú digas, mi historia tiene varias peleas a lo largo de ella, entonces decir, bueno, primero va a pasar esta pelea, después esta contra, a lo mejor este contrincante y por último esta. Justamente en esta parte es cuando puedes empezar a desarrollar a los personajes, qué personajes van a pelear, qué es lo que tienen en común y demás. Esta etapa suele durar bastante tiempo ya que puede tener muchas revisiones y correcciones. Es decir, lo primero que se te ocurra al momento de escribir puede ser que no sea lo que vas a presentar en la historia. O también muchas veces los guionistas presentan sus guiones hacia los editores y ellos les sugieren algunos cambios. Entonces vuelven a corregir todo en la historia. A lo mejor pensaban que esta pelea iba a ser buena idea aquí, pero después se dieron cuenta que era muy redundante, entonces la cambian. También hay un grupo de artistas desarrollando visualmente a los personajes principales y los escenarios usando el guión como referencia. Es decir, ellos pueden tener las fichas de personajes, pueden ver las características del personaje y pueden tener un poco de contexto de la historia o de la vida de ese personaje y al final van desarrollando lo que es precisamente el personaje. Yo, por ejemplo, aquí, aparte de mi ficha, donde viene toda la información escrita, también tengo un espacio para poner precisamente el dibujo de mis personajes. Obviamente este es el diseño final, pero se pueden ir trabajando de una vez como son los escenarios y pues los personajes. Una vez que el guión está listo, corregido y aprobado, y los diseños también, comienza la etapa del storyboard o planeación de las páginas. Aquí se decide cómo se transformará el guión escrito en las diferentes páginas que tendrá la obra. Por ejemplo, aquí yo estoy mostrando un boceto como tal, el storyboard generalmente son muchos bocetos,
de cómo serían estas páginas que hice. También las tengo así en más pequeños, solamente como para ver la continuidad de las páginas y que se pueda entender bien qué sucede en una y qué sucede en la otra. Es como un vistazo en general de decir, bueno, si son 16 páginas, aquí yo ya tengo 8 de esa historia que estoy desarrollando y puedo ir viendo cómo se van desarrollando esas viñetas. Sobre todo para ver que no se repitan, por ejemplo, el mismo diseño de viñetas en una u otra página. Por ejemplo, un guión de 20 páginas puede terminar siendo una historia de 40 páginas. Claro que esto dependerá también del guión y también cómo se desarrolle la secuencia y la narrativa de cada página. Yo, por ejemplo, aquí había puesto 2 páginas, pero realmente me salieron 3 al final. Y de igual manera, esta es como una cuartilla o menos de una cuartilla y pues me salieron 2 páginas. En el storyboard obviamente me fijé que se pudiera leer y por eso tiene estas flechas. Algunas editoriales te piden un número específico de páginas dependiendo del tipo de proyectos que van a desarrollar. Por eso es importante que tengas el guión primero y sobre el storyboard vayas haciendo también ya los cambios respecto a los dibujos, a los bocetos, a qué vas a mostrar y demás. Como recomendación, empieza con historias cortas de 10 a 20 páginas aproximadamente, sobre todo si es la primera vez que haces un cómic por tu cuenta. Una vez hayas hecho 3 o 5 cómics de 10 a 20 páginas, ya puedes arriesgarte sobre una historia más larga porque te vas a dar cuenta de cómo es todo el proceso y verás qué tanto te tardas haciendo, no sé, a lo mejor 18 páginas. En esta etapa también hay muchas correcciones y cambios, pero una vez que las páginas están aprobadas, es momento de ponerse a dibujar. Aquí es cuando es momento de todos los bocetos, del dibujo, del entintado, los colores o entramado, dependiendo de si lo quieres en color o en blanco y negro, y algunos detalles o correcciones. Obviamente estos detalles o correcciones van a ser menores. No vas a cambiar toda una página ni vas a cambiar toda una viñeta. Realmente lo que puedes hacer es a lo mejor corregir alguna mano, a lo mejor un rostro, una sombra o así. Este es otra etapa del proceso que es bastante larga y en la que a veces hay un equipo también de encargados, es decir, hay una persona que se encarga de hacer, por ejemplo, todos los dibujos, hay personas que se encargan de hacer todo lo que es el entintado, otra persona colorea o coloca el entramado, dependiendo si es a color o blanco y negro. Y por último, pues también hay una persona que coloca lo que vienen siendo todos los efectos, sobre todo cuando es a color y en digital, también ponen los efectos, como algunas luces, a lo mejor también ellos ponen lo que viene siendo las onomatopeyas o así. Y bueno, también hay quien se encarga al final de todas las páginas, pues poner los textos. Claro que si es un cómic que haces por tu cuenta, pues es un proceso que tú vas a tener que hacer. O sea, tú vas a tener que hacer los dibujos desde cero, vas a tener que entintar también todo, pero siento que es lo que más nos gusta como artistas de cómic hacer. O sea, bueno, al menos yo que estoy por mi cuenta, que yo hago todo, me encanta hacer todo. O sea, desde escribir, empezar a imaginar cómo va a ser, ver cómo se van formando los bocetos de las páginas y ya una vez que los tengo, hacer las páginas como tal, hasta tenerlo todo terminado. Entonces, creo que es lo que más nos gusta. Obviamente después de esta etapa pues hay que colocar los textos. Como ya les dije, hay un equipo encargado de ponerlos y aquí bueno estoy poniendo yo un ejemplo de cómo es que está el texto y también cómo se ve ya impreso, ¿no? Tú lo puedes colocar de manera digital o incluso de manera manual, aunque se recomienda más de manera digital. Una vez que cada página se revisa, se puede mandar a imprimir o subir a alguna plataforma en internet para que los lectores puedan seguir la historia. En caso de que se imprima para hacer un tomo físico, las hojas generalmente se imprimen en un tamaño mucho más pequeño del que se usó originalmente. Aquí en este ejemplo podemos ver que esta es una hoja tamaño carta. Entonces, imaginemos que el dibujo es de este tamaño, pero al momento de, digamos, hacerlo en físico, en lugar de imprimir hoja por hoja, lo que hacen es que imprimen varias hojas en un mismo pliego de papel.
En este caso son 4, pero a veces pueden ser más, dependiendo también del tamaño del papel y cuántas imágenes van a acomodar, porque después lo que hacen es doblar para que quede como de esta manera, ¿no? Entonces, si esta era una imagen hecha en tamaño carta, la reducen a este tamaño para que al momento de imprimir puedan doblar las hojas o el pliego de papel en este caso y ya, se cosen y se cortan. Generalmente es un tamaño que ellos ya tienen. Por ejemplo, este podría ser un tamaño, no sé, a 5 o tamaño media carta. Y entonces ya lo que hacen es juntan varias de estas páginas. Por ejemplo, aquí serían 4 imágenes. Entonces lo que hacen es que estas 4 imágenes se transforman en 4 páginas, hacen este proceso varias veces hasta juntar las hojas que son necesarias. Por ejemplo, no sé, a lo mejor 100. Entonces ya tienen de estos se llaman cuadernillos. Entonces tienen varios de estos, los van juntando, al final los cosen y los cortan al tamaño deseado. Por eso es muy importante que siempre tomes en cuenta los márgenes al momento de dibujar, ya que si tú haces un tamaño de hoja y no tomas en cuenta que al momento de que lo reduzcan para imprimirlo y darle el formato, ya sea formato de cómic americano, que es de 11 por 19 creo, o uno más corto que es tipo manga, pues entonces se pueden cortar tus dibujos. Ya tengo un video al respecto de los márgenes donde te hablo y también te muestro cómo son los tamaños de papel y qué es lo que debes considerar al momento de dibujar. Te lo dejo en la cajita de descripción. Ya la última parte sería llevar esa historia a los lectores para que la conozcan, ya sea en eventos como ferias de libro, exposiciones, foros, presentaciones o incluso en mercaditos como en el que participé hace poco. Yo vi que muchos de los artistas, además de que tenían stickers, prints y alguna otra merch, también llevaban de repente fanzines o llevaban incluso sus propios cómics. Obviamente son cómics muy cortos, pero también los llevaron ahí para que la gente pudiera conocer más acerca de su historia y de qué es lo que tratan, ¿no? También esto se puede hacer con publicidad en las redes sociales, ya sea con anuncios y demás, o de manera orgánica, o incluso participando en un concurso, porque eso también le da bastante exposición a la historia, o incluso en las mismas plataformas donde se publica la historia, se pueden hacer también unos anuncios para que la misma gente que consuma las historias en esa plataforma pueda encontrar tu historia más fácil. Realmente hay muchas maneras de dar a conocer una historia, unas más creativas que otras y otras que son de manera gratuita y otras en las que sí tendrías que invertir un poco más de dinero. Y pues eso sería a grandes rasgos el proceso para hacer una historia. Obviamente sí cambia dependiendo, sobre todo de que, por ejemplo, si lo haces tú individualmente o si lo haces con un equipo. Y también es diferente si lo haces por pasatiempo, donde tienes a lo mejor un tiempo muy grande para terminar una historia, que si lo haces de manera profesional y las editoriales te piden una fecha en concreto y pues es menos tiempo. Pero para esto no necesitas algo muy grande o perfecto para comenzar a transformar tu idea en un cómic. Y hasta aquí el video del día de hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Sabías cómo se hacen tus historias favoritas o conocías estas partes del proceso? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.